El poder no es un título en una tarjeta de visita ni una placa con un nombre en un escritorio. No es el traje que vistes ni el coche que conduces. El verdadero poder es el acero en tu columna cuando estás despojado de todo. Cuando te hacen sentir pequeño y el mundo contiene la respiración para ver si te rompes. Dos agentes de policía de la Autoridad Portuaria del Aeropuerto Internacional JFK estaban a punto de aprender esa lección. Creían que se trataba simplemente de otra mujer, alguien a quien podían intimidar y descartar. Decidieron jugar con fuego, sin darse cuenta de que estaban a punto de ser quemados por una fuerza que no podían comprender. Esta es la historia de cómo un solo acto de odio desató una tormenta de fuego a nivel nacional. El aire en la Terminal 4 del aeropuerto JFK vibraba con una sinfonía caótica familiar. El ruido rítmico de las maletas rodando. La cacofonía de una docena de idiomas mezclándose bajo los altos techos abovedados. Y la voz intermitente e incorpórea del locutor anunciando destinos que sonaban como promesas de aventuras. Para la doctora Althea Beaumont, el entorno estéril y bullicioso era un preludio familiar de su trabajo. A sus 48 años, se comportaba con una elegancia natural, una confianza tranquila forjada en los crisoles de la academia y la política municipal. Vestida con un traje azul marino a medida y con el cabello peinado con sofisticados mechones adornados con algunos sutiles hilos plateados, parecía una mujer con una misión. Su misión en esta fresca tarde de septiembre era un vuelo a Ginebra, Suiza. Fue la oradora principal en la Cumbre Mundial sobre Renovación Urbana y Desarrollo Sostenible. Un honor que se había ganado a través de años de transformar su ciudad, Crestwood Springs, Colorado, de una ciudad postindustrial olvidada a un modelo próspero de innovación verde. Su pasaporte, un folleto azul intenso lleno de la tinta de 2 docenas de países, era un testimonio de una vida dedicada a construir puentes, tanto literales como metafóricos. Ella ya había pasado el control de seguridad principal y estaba caminando hacia su puerta en el vestíbulo B cuando una voz aguda cortó el ruido. «Señora, espere un momento». Alta se giró. 2 oficiales del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria se encontraban cerca de un área de revisión secundaria, con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la depredadora. El mayor, con su rostro como un mapa de carreteras con líneas ceñudas y un espeso bigote canoso, tenía una etiqueta con el nombre que decía Miller. El oficial más joven, Peterson, tenía un rostro infantil que aún no se había transformado en la máscara cínica de su compañero. Fue Miller quien gritó. «Sí, oficial», preguntó Althea con voz tranquila y serena. «Ven aquí. Estamos realizando evaluaciones adicionales al azar», dijo Miller. La palabra aleatorio conlleva un gran peso irónico. Hizo un gesto con la barbilla hacia un cubículo gris y austero. Alta había sido una mujer negra en Estados Unidos durante 48 años. Ella conocía la textura y el sabor de un cheque al azar. Lo había experimentado en grandes almacenes, en carreteras solitarias e incontables veces en aeropuertos. Ella obedeció sin protestar, manteniendo su ritmo cardíaco estable. La protesta era una herramienta, y ella sabía con la certeza de un estratega experimentado que ese no era el momento de utilizarla. Dentro de la pequeña habitación sin rasgos distintivos, el aire estaba viciado. Miller se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, mientras Peterson permanecía torpemente junto a la puerta. «Pasaporte y tarjeta de embarque». Miller gruñó, no como una petición, sino como una orden. Alta se los entregó. Miller arrebató el pasaporte y comenzó a hojearlo con una lentitud teatral, manchando con el pulgar las visas. «Ginebra. Conferencia de peces gordos». Su tono estaba cargado de burla. «¿Qué hace alguien como tú en una conferencia elegante en Suiza?». La pregunta quedó en el aire, cargada de prejuicios tácitos. «Alguien como tú». La frase era un arma diseñada para disminuir y cuestionar su propia presencia. «Soy una oradora principal», respondió Althea, manteniendo su mirada fija en la de él. Ella se negó a dejarse intimidar. Miller soltó una risita seca y chirriante.
Sostuvo el pasaporte frente a la luz fluorescente. Esto parece un poco extraño. Se lo puedo asegurar, oficial, dijo Alta, mientras su voz bajaba un registro y adquiría un nuevo tono de firmeza. Es un documento emitido a nivel federal que me ha llevado por todo el mundo sin problemas. Sí, bueno, hay un problema ahora mismo en mi aeropuerto, replicó Miller con los ojos brillantes. Le entregó el pasaporte a Peterson. ¿Qué opinas, Kyle? ¿Te parece real? Peterson, que había permanecido en silencio, miró nerviosamente el pasaporte. Parecía perfectamente legítimo. El chip biométrico era visible. La foto era nítida. Las marcas de agua eran claras. Había visto cientos de documentos falsos y este no era uno de ellos. Abrió la boca para decirlo, pero una mirada aguda de Miller lo silenció. El laminado se siente un poco delgado, John, murmuró Peterson, evitando la mirada de Altia. Laminado delgado, repitió Miller, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Le devolvió el pasaporte a su compañero. ¿Sabes qué tenemos que hacer con los documentos federales fraudulentos? Tenemos que confiscarlos y destruirlos. Un nudo frío se formó en el estómago de Altia. Esto estaba escalando mucho más allá de una típica detención por acoso. Esto fue algo completamente distinto. Oficial, está usted cometiendo un grave error. Esa es mi propiedad y un documento legal. No tienes autoridad para destruirlo. La sonrisa de Miller se ensanchó. Parecía disfrutar de la confrontación para alimentar su indignación contenida. Metió la mano en el bolsillo y sacó un encendedor cipo plateado. Con un movimiento experto del pulgar, una llama constante estalló. Los documentos fraudulentos son propiedad del gobierno de Estados Unidos, señora, dijo en tono burlón. Y ahora mismo, solo soy un patriota que cumple con mi deber. Acercó la esquina del pasaporte de Altia a la llama. Los ojos de Peterson se abrieron de par en par, genuinamente sorprendido. Esto no formaba parte del guión habitual. La intimidación era una cosa, pero esto era un delito grave. John, ¿qué estás haciendo?, susurró Peterson, con un dejo de pánico en la voz. Pero Miller lo ignoró. Estaba paralizado, viendo cómo la esquina del pasaporte se ennegrecía, se curvaba y luego se incendiaba. El olor a papel y plástico quemado llenó la pequeña habitación. Alta no miró la llama, sino el rostro de Miller. Vio en él una profunda y desagradable satisfacción. Esto no se trataba de un pasaporte. Se trataba de poder. Se trataba de un hombre con placa y pistola que disfrutaba destruyendo algo que pertenecía a una mujer negra que creía superior a su posición. Dejó que la pequeña llama consumiera media página antes de dejar caer el folleto al suelo de baldosas y apagarla con el tacón de la bota, dejando una mancha carbonizada y fundida en el linóleo. La miró con expresión triunfante. Parece que no vas a dar tu discurso después de todo. Deberías tener más cuidado con los documentos que intentas hacer pasar. Durante un largo rato, el único sonido fue el tenue zumbido del aeropuerto fuera del cubículo. Alta no gritó, no lloró, no alzó la voz. Simplemente miró los restos humeantes de su pasaporte, el registro físico del trabajo de su vida, y luego volvió a mirar a los dos hombres. Una calma profunda y escalofriante la invadió. Habían hecho su movimiento. Ahora era su turno. El oficial Miller confundió su silencio con la derrota. Vio la quietud en su postura, la inquebrantable concentración de su mirada, interpretándola como la conmoción de una víctima impotente. Estaba acostumbrado a las lágrimas, a las súplicas, a los arrebatos de ira que podía usar como justificación para una mayor escalada. Esta serenidad silenciosa y desconcertante era algo nuevo, pero era demasiado arrogante para reconocerla como una amenaza. Así que empezó, pateando los restos carbonizados del pasaporte con la bota. Puedes ser detenido por intentar viajar con un documento fraudulento, o puedes dar la vuelta y encontrar la salida de mi aeropuerto por tu cuenta. Tú decides. Alta finalmente rompió su silencio.
Su voz era fría y clara como el hielo. ¿Cuáles son sus números de placa? Miller parpadeó, sorprendido por la franqueza de la pregunta. ¿Qué dijo? Sus números de placa, repitió, mirando rápidamente de su placa a la de Peterson. Los quiero a ambos ahora. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Peterson. Esto no estaba sucediendo como él esperaba. Miller, sin embargo, simplemente se burló. No estás en posición de exigir nada. Número de placa 734. Se dio un golpecito con el pulgar en el pecho. Y es el 812. No es que te sirva de nada. 734 y 812, repitió Altia en voz baja, como si los memorizara. Luego metió la mano en su bolso y sacó su teléfono móvil. Sus movimientos eran deliberados y económicos. No hubo titubeos ni señales de miedo. Miller se tensó. Oye, no hay grabación aquí. Guarda eso. No estoy grabando, oficial Miller, dijo mientras sus dedos volaban por la pantalla. Estoy haciendo una llamada telefónica. Ella presionó el teléfono contra su oído. Miller y Peterson intercambiaron una mirada. ¿A quién podría estar llamando? ¿Un marido? ¿Un abogado? No importaba. Ellos eran la ley aquí. La llamada se conectó. David, soy Alta, dijo. Su voz contrastaba marcadamente con la tensión agresiva de la sala. Era la voz de un comandante, alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Sí, estoy bien, pero ha habido un incidente. Estoy en la Terminal 4 del JFK. Mi viaje a Ginebra está pospuesto. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los de Miller. Mi pasaporte estadounidense acaba de ser destruido ilegalmente por 2 agentes de policía de la autoridad portuaria. La expresión petulante de Miller comenzó a disolverse y fue reemplazada por un destello de confusión. El nombre de David no me llamó la atención, pero sí la autoridad en su tono. Sus nombres son el oficial John Miller, placa número 734, y el oficial Kyle Peterson, placa número 812. Continuó con una dicción precisa. Necesito que hagas 3 cosas por mí inmediatamente. Primero, llame al comisionado de la autoridad portuaria, Kevin Driscoll. Si no puedes comunicarte con él, habla con su jefe de gabinete. Infórmele que sus oficiales han cometido un delito federal contra un alcalde en funciones. Las palabras del entonces alcalde resonaron en la pequeña sala. Peterson dio un paso atrás involuntariamente y su rostro palideció. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Miró a Miller con los ojos abiertos, llenos de pánico puro y absoluto. El rostro de Miller pasó por una rápida serie de transformaciones. Incredulidad, luego confusión, y finalmente, un horror naciente y repugnante. Un alcalde. Acababa de quemar el pasaporte de un alcalde. No, no podría ser. Esta mujer estaba mintiendo. Ella tenía que serlo. Pero Altia no había terminado. En segundo lugar, David. Ella continuó hablando por teléfono, ignorando el colapso del oficial. Quiero que el Consejo Jurídico de nuestra ciudad se comunique con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Esto debe escalarse a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Quiero que se abra una investigación federal completa mañana. Utilice la frase color de violación de la ley. Sabrán lo que significa. La especificidad legal, la mención del Departamento de Justicia, el uso casual de términos como violación de la ley, todo era demasiado real, demasiado específico para ser una mentira. El sudor en la frente de Miller ahora era visible bajo las duras luces fluorescentes. Su bravuconería había desaparecido, reemplazada por un miedo animal puro. Y tercero, dijo Altia, ahora con su voz dura como el granito. Contacte con mi director de comunicaciones. Quiero redactar un comunicado de prensa, pero no lo publiquen. Lo aprobaré personalmente. La declaración detallará cómo la alcaldesa Altia Beaumont de Crestwood Springs, Colorado,
Fue perfilada racialmente y sus pasaportes quemados por oficiales del PAPT mientras se dirigía a representar a nuestra ciudad en una cumbre mundial. Manantiales de Crestwood. Peterson buscó a tienta su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Escribió el nombre en un motor de búsqueda. El primer resultado fue el sitio web oficial de la ciudad y allí, en la página principal, había una fotografía profesional de la mujer parada justo frente a ellos. El titular decía: la alcaldesa Althea Beaumont pronunciará el discurso inaugural en Ginebra. El teléfono de Peterson cayó al suelo. El sonido era como un disparo en la habitación silenciosa. «Oh, Dios mío», susurró, mirando a Miller. «John. ¡Ay, Dios mío! Ella es la alcaldesa». Miller miró fijamente a Alta, mientras su mente luchaba por procesar la realidad cataclísmica de lo que había hecho. Había construido su carrera intimidando a personas que consideraba inferiores. Gente de color, inmigrantes, pobres. Nunca contraatacaron con eficacia. Eran blancos fáciles. Nunca imaginó que uno de sus objetivos pudiera ser una persona de inmenso poder institucional. Alta terminó su llamada. «David se encarga de ello. Supongo que tendremos compañía en breve». Deslizó su teléfono nuevamente dentro de su bolso con un suave clic. El silencio que siguió fue pesado, con el peso de la carrera de Miller derrumbándose sobre sí misma. El cazador se había convertido en presa. «Señora alcaldesa». Miller tartamudeó, su voz de repente. Dio un paso adelante y levantó las manos en un gesto apaciguador. «Mira, hubo un malentendido. Un terrible malentendido». Alta lo miró con expresión ilegible. El único malentendido, oficial Miller, fue su suposición de que podía cometer un delito contra mí y no enfrentar consecuencias. No viste a un servidor público, ni a un académico, ni a un representante de los Estados Unidos. Viste a una mujer negra y pensaste que podías derrotar. Estabas equivocado. «Podemos arreglar esto», suplicó Miller con la voz quebrada. «Podemos llamar al consulado y conseguirte un pasaporte de emergencia. Podemos solucionar esto. Arregla esto». La risa de Althea carecía de humor. Era un sonido agudo y quebradizo que resonó en la pequeña habitación. «Quemaste mi pasaporte. No arreglas eso. Lo que hiciste, hecho está. Lo único que queda por discutir son las consecuencias». Como si fuera una señal, un golpe seco sonó en la puerta. Oficiales Miller y Peterson. Una voz firme y autoritaria gritó: «Soy el capitán Wallace. Abran esta puerta inmediatamente». Miller miró la puerta, luego a Alta. En su rostro tranquilo y sereno, no vio el final de su viaje a Ginebra, sino el fin de todo su mundo. El pánico que había visto en el rostro de Peterson ahora lo agarraba en un abrazo frío y sofocante. Había jugado con fuego, y un infierno político estaba a punto de consumirlo por completo. La puerta se abrió para revelar a un hombre con un uniforme impecable y decorado de la policía de la autoridad portuaria. El capitán Marcus Wallace era una figura alta e imponente con reputación de ser un comandante severo según el libro. Sin embargo, sus ojos ahora tenían una mirada de furia apenas contenida y pánico. Observó la escena de un solo vistazo. Los dos oficiales pálidos y sudorosos, el folleto carbonizado en el suelo y la mujer negra impecablemente vestida e increíblemente tranquila que claramente estaba en el centro del desastre. «¿Qué demonios han hecho?». La voz de Wallace era un gruñido bajo dirigido a sus dos subordinados. Había recibido una llamada de un comisionado muy poderoso, Driscoll, quien a su vez había sido llamado por el jefe de gabinete ante el alcalde Beaumont de Crestwood Springs. Los detalles habían sido escasos pero aterradores. Dos de sus oficiales supuestamente habían destruido un pasaporte. Al ver las pruebas en el suelo, Wallace supo que era cierto. «Capitán, fue un error». Miller comenzó, su voz suplicante. El documento parecía sospechoso. «Cállate, Miller», espetó Wallace, interrumpiéndolo. Luego se volvió hacia Alta,
con una expresión de ira que pasaba a una deferencia extrema, casi dolorosa. Señora, alcaldesa Beaumont, soy el capitán Marcus Wallace. En nombre del puerto, Departamento de Policía de la Autoridad, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por este inaceptable incidente. Alta sostuvo su mirada. Capitán, las disculpas son monedas sin valor aquí. Sus oficiales cometieron un delito grave. Lo hicieron basándose en mi raza. Esto no es un problema de servicio al cliente. Es un asunto penal y una violación de los derechos civiles. Sus palabras fueron como dardos lanzados con maestría, cada uno dando en el blanco. Wallace se estremeció. Era un burócrata de corazón. Un hombre que gestionaba problemas, y este era un problema de una magnitud que nunca había enfrentado. Lo entiendo perfectamente, alcalde, dijo, tratando de recuperar el control. Oficiales Miller y Peterson, ambos quedan relevados de sus funciones. Con efecto inmediato. Entreguen sus armas de servicio y sus escudos ahora. Peterson forcejeó con el cierre de su cinturón. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas pudo desenfundar su arma. La dejó sobre la mesita junto con su placa, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a nadie. Miller, moviéndose como un hombre en trance, hizo lo mismo. El ruido metálico de las armas sobre la mesa sonaban como un clavo ardiendo. En 10 minutos, habían pasado de ser agentes de la ley a sospechosos. Quedarán confinados a tareas administrativas en la comisaría mientras se realiza una investigación completa de asuntos internos. Wallace continuó con voz sombría. No hablarán con nadie sobre este incidente. ¿Entienden? Ambos hombres asintieron en silencio. Ahora, quítense de mi vista, ordenó Wallace. Salieron de la habitación como niños perseguidos, dejando al capitán solo con la alcaldesa. Alcaldesa Beaumont, dijo Wallace, volviéndose hacia ella. Por supuesto, cubriremos todos los gastos asociados con esta interrupción. Arreglaremos un hotel y nos pondremos en contacto con el Departamento de Estado a primera hora de la mañana para conseguir un documento de viaje de emergencia. Capitán, interrumpió Altia con calma. Agradezco el esfuerzo, pero parece que no lo entiende. Mis planes ya han sido manejados. Un coche está en camino para llevarme a la ciudad. Mi equipo está asegurando una suite en el Carile. El Departamento de Estado ya ha sido alertado por mis contactos, no por los suyos. Ya no tienes el control de esta situación. Ahora estás en control de daños. El rostro de Wallace se tensó. Ella tenía razón. Estaba acostumbrado a tratar con viajeros de IA, gente a la que podía ofrecer un vale y una disculpa vacía. No estaba preparado para tratar con una potencia política que tenía línea directa con el Departamento de Justicia. Mi preocupación inmediata, continuó Altia, es la evidencia. Quiero que esta habitación sea sellada como escena del crimen. Quiero eso, señaló los restos carbonizados de su pasaporte, recogidos como prueba. Quiero que las imágenes de las cámaras corporales de ambos oficiales se conserven y se entreguen a mi asesor legal, sin editar. Espero que esto no sea un problema. No, alcalde. Por supuesto que no, dijo Wallace rápidamente. Enviaré a nuestro equipo forense aquí inmediatamente. Bien, dijo Altia. Ella cogió su bolso de mano. Enviaré a mi jefe de gabinete, David Chen, la información de contacto del investigador principal de este caso. Cooperaremos plenamente y esperamos lo mismo de su departamento. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del cubículo estéril, dejando al capitán Wallace de pie entre los restos de su turno. Miró el pasaporte quemado, una pequeña mancha oscura en el suelo que representaba un fracaso colosal. Sabía que esto ya no era solo un asunto de asuntos internos. Era una historia, y una vez que se supiera, se convertiría en una tormenta de fuego que podría arrasar con todo su departamento. Mientras Altia Beaumont caminaba por la terminal, su compostura era una máscara de hierro. Algunas personas la miraron, pero nadie sabía el drama que acababa de desarrollarse.
Ella era solo otra viajera cuyo vuelo había sido interrumpido. Pero bajo la superficie, una furia fría latía. No solo estaba enojada consigo misma. Estaba enojada por cada persona que había sido discriminada, acosada y humillada por alguien uniformado. Por cada persona que no tenía un jefe de gabinete al que llamar, que no podía llamar la atención del Departamento de Justicia con un solo. Miller y Peterson habían intentado despojarla de su dignidad y poder. En cambio, le habían dado una causa. Querían impedir que asistiera a una cumbre mundial para hablar sobre renovación urbana. En cambio, le habían dado una plataforma mucho más amplia e importante. Ya no iba a hablar solo de construir mejores ciudades. Iba a hablar de construir una nación más justa. Perdió el vuelo a Ginebra, pero un nuevo viaje acababa de comenzar. La Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria estaba ubicada en un anodino edificio de oficinas en Jersey City, un lugar donde las carreras se perdían. Era un mundo de paredes beige, luces fluorescentes parpadeantes y el peso palpable de la desconfianza institucional. Este era el dominio de la sargento Isabella Rossi, una veterana de 15 años, licenciada en Derecho y con reputación de ser extremadamente precisa e inmune a la política departamental. A Rossi se le asignó el incidente del JFK menos de 12 horas después de que ocurriera. El expediente, ya de por sí grueso, estaba marcado con el código de máxima prioridad que jamás había visto. Rossi era una investigadora aguda y sensata, hija de una inmigrante dominicana que le había enseñado que la única manera de obtener respeto en un mundo que intentaba negárselo era ser el doble de buena y el triple de dura. Leyó el informe inicial del capitán Wallace, con la expresión endureciéndose con cada línea. Había visto innumerables casos de mala conducta, pero la absoluta y descarada estupidez de este era impresionante. Quemar el pasaporte de un alcalde en funciones. Fue un acto de tal arrogancia autodestructiva que rozaba lo surrealista. Su primer paso fue asegurar las pruebas. La grabación de la cámara corporal era la joya de la corona. La observó en una sala de observación a oscuras, con el rostro impasible. El video de la cámara de Peterson era inestable. A menudo apuntaba al suelo, capturando su nerviosismo. Pero el audio era claro. La cámara de Miller, sin embargo, contó toda la historia. Capturó cada comentario burlón, cada pregunta condescendiente. Capturó el destello del cipo, la llama naranja lamiendo el pasaporte azul y la sonrisa satisfecha de Miller. Y lo más importante, capturó la respuesta escalofriantemente tranquila del alcalde Beaumont. Rossi vio esa parte 3 veces. Vio a una mujer que entendía el poder no como un arma de opresión, sino como un escudo para la justicia. Después, sacó el expediente de John Miller. Era exactamente lo que esperaba, solo que peor. A lo largo de sus 22 años de carrera, Miller había acumulado 17 denuncias civiles. 12 de ellas eran por acoso, todas presentadas por personas de color. 3 eran por uso excesivo de la fuerza. 2 eran por registros indebidos. En todos los casos, la denuncia había sido desestimada por infundada o la investigación no había sido concluyente. El muro azul del silencio lo había protegido a la perfección. Era una demanda inminente, una bomba de relojería que el departamento se había negado a desactivar. Ahora por fin había explotado. El expediente de Kyle Peterson estaba limpio. Demasiado limpio. Un novato de 3 años con excelentes evaluaciones de rendimiento. Rossi conocía a ese tipo de persona. Con ganas de complacer, fácilmente influenciable por un socio principal y probablemente aterrorizado de ser etiquetado como chivato. Peterson era el eslabón débil. Era su puerta de entrada. Primero lo llevó a una entrevista. Peterson se sentó frente a ella en una mesa de metal en una sala de entrevistas espartana, pálido y falto de sueño. Iba acompañado de un representante sindical, un hombre hinchado y hastiado llamado Ali, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Oficial Peterson, comenzó Rossi con voz neutra. Cuénteme qué pasó anoche en la sala de revisión secundaria de la Terminal 4.
Peterson recitó una historia claramente ensayada, probablemente instruida por Miller o Ali. Teníamos motivos para creer que el documento de viaje no era auténtico. La mujer, en cuestión, se agitó. El pasaporte se dañó accidentalmente durante el procedimiento de confiscación. Rossi dejó que el silencio flotara en el aire por un momento. Dañado accidentalmente, repitió, arqueando una ceja. Deslizó una foto satinada de 8x10 sobre la mesa. Era una imagen fija de la cámara corporal de Miller que mostraba la llama del cipo rozando la esquina del pasaporte. «¿Le parece un accidente, oficial Peterson?» Peterson miró la foto, con la nuez de Adán subiendo nerviosamente. Ali se aclaró la garganta. «Mi cliente ha declarado». Rossi ignoró. Él, con la mirada fija en Peterson. «He visto tu expediente, Kyle. Eres un buen policía. El mejor de tu generación. Tienes una larga carrera por delante. A menos que decidas tirarlo todo por la borda por él». «¿Él?», preguntó Peterson, con la voz apenas un susurro. «John Miller», dijo Rossi con tono cortante. «Tiré de su chaqueta. 17 denuncias. Es un cáncer en este departamento. Intimida a los ciudadanos. Y ahora mismo te está intimidando a ti. Cuenta con que mientas por él. Cuenta con que cargues con la culpa con él. Pero déjame ser muy clara. Él va a caer. La única pregunta es si tú caes con él». Se inclinó hacia adelante. «Esto ya no es solo una investigación de asuntos internos. La oficina del alcalde Beaumont ha estado en contacto con el fiscal de Estados Unidos. Se está abriendo una investigación federal de derechos civiles. No les importa el muro azul. Te citarán ante un gran jurado. Y si les mientes, eso es perjurio. Eso es un delito federal. Delito grave. Cumplirás una condena». Kyle Miller estará en la celda de al lado, riéndose de cómo el novato mordió el anzuelo. Peterson palideció. Miró a Ali, quien se encogió de hombros, sin ofrecerle ayuda. El sindicato podía protegerlo del departamento, pero no del FBI. «Piensa en tu futuro, Kyle», presionó Rossi, suavizando ligeramente la voz. «Piensa en tu familia. ¿Vale la pena todo el abuso de poder racista de John Miller? ¿Fue idea tuya quemar el pasaporte? ¿Sostuviste el encendedor?» «No», Peterson susurró, negando con la cabeza. «No, fue todo suyo. Le dije que parara». O'Malley lo miró fijamente, pero ya era demasiado tarde. Había aparecido la primera grieta en el muro. «Cuéntamelo todo, Kyle», Rossi dijo con suavidad. «Desde el principio, dime la verdad». Y lo hizo. La historia salió a borbotones. Los comentarios de Miller antes incluso de que detuvieran al alcalde. «Mira este. Probablemente traficando drogas con un traje de diseñador. Su provocación, su decisión de dar ejemplo. Ella, la conmoción y el terror que sintió Peterson al ver cómo se quemaba el pasaporte. Admitió haber mentido sobre el delgado laminado porque le tenía miedo a su compañero. Para cuando terminó, Kyle Peterson lloraba en silencio. No solo lloraba por miedo a su futuro, sino también por la vergüenza de su propia cobardía. Se había quedado de brazos cruzados viendo cómo ocurría un crimen porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a un abusador. Cuando Rossi entrevistó a John Miller más tarde ese día, fue todo lo contrario. Era arrogante, desafiante y beligerante. Se aferró a la historia del daño durante la confiscación, lanzando vitriolo sobre alcaldes activistas y racismo inverso. Confiaba en que el departamento lo protegería, como siempre lo había hecho. No tenía ni idea de que Rossi tenía la confesión completa firmada de Peterson en su maletín. No tenía ni idea de que el muro azul de silencio tras el que se había escondido durante 2 décadas acababa de derrumbarse. La sargento Isabella Rossi sabía que lo tenía. Lo único que quedaba era verlo caer. Durante 3 días, la autoridad portuaria de la ciudad de Crestwood Springs logró controlar el incidente. Fue una tregua frágil y temporal. Mientras abogados y funcionarios maniobraban frenéticamente entre bastidores,
El capitán Wayase había esperado ingenuamente que la situación pudiera controlarse. Una resolución discreta, un acuerdo generoso, ocultar todo el desagradable asunto. Había subestimado profundamente a la alcaldesa Althea Beaumont. Al cuarto día, Alta actuó. No le interesaba un acuerdo discreto. Un acuerdo absolvería al sistema, tratando a Miller y Peterson como simples excepciones, manzanas podridas en un barril por lo demás sano. Sabía que la podredumbre yacía en el barril mismo. Para ella, la justicia no era una transacción financiera privada. Era un ajuste de cuentas público. Su director de comunicaciones reveló un solo objeto explosivo a una agencia de noticias nacional. 12 segundos de imágenes de la cámara corporal. Era el clip que el sargento Rossi había identificado como el más incriminatorio. Sin audio, solo la imagen cruda y silenciosa de la mano de un policía sosteniendo un cipo plateado, con la llama tocando la esquina de un pasaporte estadounidense que sostenía en la otra mano. El clip terminaba justo cuando el pasaporte se incendiaba. Se publicó simultáneamente con un comunicado de prensa formal. El comunicado fue una obra maestra de furia controlada, detallando los hechos con un lenguaje preciso y factual, nombrando a los agentes y anunciando que la alcaldía había solicitado formalmente una investigación federal de derechos civiles al Departamento de Justicia. La noticia resonó en Internet en menos de una hora. #Passepartout y #Mayor Beaumont fueron los temas más populares en Twitter. Los medios de comunicación, que inicialmente se apresuraron a verificar la historia, pronto se convirtieron en un frenesí total. El video cubría las noticias por cable, las redes sociales y las portadas de los periódicos, desde Nueva York hasta Los Ángeles. La grabación silenciosa y granulada era más impactante que cualquier relato escrito. Era una representación cruda e innegable de un abuso de poder. El departamento de policía de la autoridad portuaria fue tomado por sorpresa. Su muro de silencio cuidadosamente construido fue violado y desbordado. Sus líneas telefónicas fueron colapsadas. Los periodistas acamparon frente a la comisaría y la casa del capitán Wayase. La reacción pública fue un maremoto de indignación. Organizaciones de derechos civiles, desde la NAACP hasta la ACLU, emitieron declaraciones condenando a los agentes y al PAPD. Un fragmento de los discursos anteriores de la alcaldesa Beaumont, uno en el que habló elocuentemente sobre la necesidad de una reforma policial tras un incidente local en Crestwood Springs, se volvió viral, presentándola como una voz influyente y presente en el mismo problema del que ahora era víctima. Al día siguiente, la alcaldesa Beaumont ofreció una conferencia de prensa en el gran vestíbulo del ayuntamiento de Crestwood Springs. El evento se transmitió en directo por todas las principales cadenas de noticias. Subió al podio sin parecer una víctima, sino una líder. Se mostró tranquila, serena e irradiaba una autoridad que ahora se amplificaba a nivel nacional. Buenos días, comenzó con voz firme. La noche del 3 de septiembre, yo no era solo Althea Beaumont, una ciudadana particular. Era la alcaldesa Beaumont, funcionaria electa y representante de todos los ciudadanos de esta gran ciudad, viajando en misión oficial para representar nuestros intereses comunes a nivel mundial. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Cuando el agente John Miller y el oficial Kyle Peterson, del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, me acorralaron. No vieron a una alcaldesa. No vieron a una diplomática. Vieron a una mujer negra que, según ellos, no pertenecía a ese lugar. Y, en su intolerancia, decidieron no solo faltarme al respeto, sino cometer un delito federal quemando mi pasaporte. Detalló los hechos sin exagerar. Su testimonio, aún más contundente por su contención. Este incidente no se trata de un vuelo perdido ni de un viaje arruinado, continuó, alzando la voz con pasión. Es un ejemplo crudo y doloroso de una enfermedad que afecta a sectores clave de las fuerzas del orden en este país. Se trata del abuso de poder y del veneno del prejuicio racial que convierte una insignia y un uniforme de ser un símbolo de protección en un arma de opresión. El oficial Miller no actuó en el vacío.
Actuó con la confianza de un hombre que nunca ha rendido cuentas por sus actos. Mi oficina ha sabido que ha habido 17 denuncias previas presentadas en su contra por acoso y uso excesivo de la fuerza, principalmente por parte de personas de color. 17 veces el sistema miró para otro lado. 17 veces el muro azul del silencio lo protegió. Mi caso es el 18. Y estoy aquí hoy para decir que el muro cae ahora. El discurso fue una sensación. Fue un discurso potente, articulado y que pivotó magistralmente desde su experiencia personal hacia el problema sistémico. Ella no estaba pidiendo compasión. Ella estaba exigiendo un cambio. Las consecuencias para el PAPT fueron catastróficas. El comisionado Kevin Driscoll se vio obligado a realizar su propia conferencia de prensa, donde fue bombardeado con preguntas que no pudo responder. Anunció la suspensión inmediata y sin goce de sueldo de ambos oficiales en espera de los procedimientos de despido y prometió plena cooperación con la investigación federal que ahora no tenía más opción que aceptar. Para John Miller, mientras miraba las noticias desde su sofá, el mundo se estaba saliendo de control. Su nombre y su rostro estaban en todas partes, un símbolo nacional del racismo en la policía. Su representante sindical había dejado de devolver sus llamadas. Sus vecinos lo evitaban. Él creía que era intocable. Él creía que era el quien tenía todo el poder. Nunca imaginó que la mujer a la que había intentado humillar sería la que se presentaría ante toda la nación y desmantelaría metódica, elocuente y devastadoramente su vida, su carrera y todo su sentido de impunidad. El fuego que él había iniciado ahora era un infierno furioso y estaba quemando su propio mundo hasta los cimientos. Las ruedas de la justicia, una vez que finalmente comenzaron a girar, se movieron con una fuerza implacable y aplastante. La tormenta pública que había encendido el alcalde Beaumont no dejó espacio para acuerdos secretos ni despidos silenciosos. La fiscal estadounidense para el Distrito Este de Nueva York, Loretta Chen, una formidable fiscal con experiencia en casos de corrupción y derechos civiles, se hizo cargo personalmente de la investigación federal. Kyle Peterson, guiado por un nuevo abogado que comprendió la gravedad de su situación, finalizó rápidamente un acuerdo de cooperación. A cambio de su testimonio completo y veraz contra su expareja, los fiscales federales recomendarían una sentencia más leve por un solo cargo de hacer una declaración falsa a un oficial federal. Fue una píldora amarga, pero lo mantendría fuera de prisión. Su carrera como agente del orden había terminado, pero no cambiaría su uniforme por un mono de prisión. Su karma personal fue una vida de vergüenza y arrepentimiento. Siempre conocido como el policía que se quedó de brazos cruzados y no hizo nada. El destino de John Miller fue mucho más duro. Fue despedido del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria en desgracia. Despojado de su pensión y beneficios después de una rápida y brutal audiencia departamental donde el testimonio de Peterson y las imágenes de la cámara corporal no dejaron lugar a dudas. Pero eso fue solo el comienzo. Un gran jurado federal lo acusó de 3 cargos: privación de derechos bajo el color de la ley, una grave violación de los derechos civiles, destrucción de un documento federal y obstrucción de la justicia por sus mentiras iniciales a los investigadores. El juicio, 6 meses después, fue un espectáculo mediático. La alcaldesa Althea Beaumont fue el testigo estrella de la fiscalía. Ella subió al estrado irradiando la misma autoridad tranquila que había mostrado en el aeropuerto y en su conferencia de prensa. Ella explicó al jurado los acontecimientos de esa noche y su testimonio se mantuvo firme durante el interrogatorio. El abogado defensor de Miller intentó pintarla como una política arrogante que buscaba un titular, pero la estrategia fracasó espectacularmente. En el contexto de las nítidas imágenes de la cámara corporal, su argumento sonaba hueco y desesperado. Sin embargo, el testimonio más condenatorio provino de Kyle Peterson. Con un aspecto demacrado y atormentado, subió al estrado y expuso todo el horrible asunto. Contó los comentarios racistas de Miller, su satisfacción petulante, su intención explícita de ponerla en su lugar. Le contó al jurado cómo Miller lo había instruido sobre qué decir y lo había presionado para que mintiera.
En el estrado, bajo el interrogatorio del fiscal, miró directamente a Miller, su exoficial de entrenamiento y compañero. Lo disfrutó, dijo Peterson con la voz quebrada. Le gustaba verla asustada. Él pensaba que era intocable. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. El veredicto fue culpable de todos los cargos. La sentencia se dictó 2 meses después. John Miller, el policía que una vez fue fanfarrón, se paró frente al juez, un hombre destrozado. Su esposa había solicitado el divorcio. Sus hijos ya no le hablaban. Había perdido su casa para pagar sus gastos legales. Intentó leer una declaración de disculpa preparada, pero su voz se quebró y las palabras se disolvieron en sollozos patéticos. El juez no se inmutó. Señor Miller, dijo con voz severa, juraste defender la ley. En cambio, usaste tu placa como escudo para tu propia intolerancia. No quemaste un pasaporte. Atacaste los principios mismos de igualdad y justicia que esta nación anhela. No fuiste un patriota que cumplía con su deber. Fuiste un abusador con placa, y el daño que has causado a la confianza pública en las fuerzas del orden es inconmensurable. Fue sentenciado a 57 meses de prisión federal, casi 5 años. Mientras los alguaciles estadounidenses se lo llevaban esposado, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Altas. Ella estaba sentada en la primera fila de la sala. Le sostuvo la mirada, su expresión no era de triunfo, sino de sombría resolución. No había alegría en ver la vida de un hombre destruida, pero sí un profundo sentido de justicia al ver que la responsabilidad finalmente se había cumplido irrevocablemente. El duro karma había golpeado. No fue solo la pérdida de un trabajo. Fue el desmoronamiento total de una vida construida sobre cimientos de odio y arrogancia. El fuego que había, el encendedor cipo, tan casualmente encendido, había tardado, pero finalmente había regresado para consumirlo por completo. El fuerte golpe del mazo del juez que selló el destino de John Miller no resonó como un sonido de victoria en los oídos de Althea Beaumont. Fue un sonido de finitud, un periodo sombrío al final de un capítulo resuelto. Al salir del Tribunal Federal en Brooklyn, entre la multitud de periodistas que gritaban su nombre, no sintió euforia ni emoción de venganza. En cambio, un profundo y pesado sentido de responsabilidad la invadió. El tribunal había castigado a un hombre, pero no había sanado el sistema que lo creó. Se había hecho justicia, pero aún no se había construido. Su regreso a Crestwood Springs fue una bienvenida de héroe. Una multitud se había reunido en el pequeño aeropuerto municipal, con carteles que decían, «Nuestra alcaldesa, nuestra voz y justicia para Alta». La vitorearon mientras se quejaba, pero al ver sus rostros, sintió el peso de sus expectativas. Se había convertido en un símbolo, un pararrayos para una conversación nacional. La prueba era, ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que alguna vez habían sentido la injusticia de una figura de autoridad. Esa noche, en la tranquilidad de su estudio con vistas a las rocosas iluminadas por la luna, su jefe de gabinete, David Chen, estaba sentado frente a ella. «Lo lograste, Althea», dijo con la voz llena de genuina admiración. «Lo enfrentaste y venciste». «Ganamos la batalla, David», respondió ella, removiendo el líquido ámbar en su vaso. «Pero la guerra apenas comienza. John Miller está en una jaula, pero las condiciones que le permitieron prosperar durante 22 años todavía están allí. Otro John Miller se está poniendo el uniforme para su turno ahora mismo, en algún lugar de este país. Necesitas un descanso», insistió David con suavidad. «Tómate unas vacaciones. Ve a algún lugar cálido. Recargar. Te lo has ganado». Alta miró por la ventana la ciudad que había dedicado su vida a construir. «Unas vacaciones se sienten como una abdicación», dijo en voz baja. «Este momento, toda esta atención, es una moneda, David. Una forma de capital político que nunca pedí, pero lo tengo. Y se depreciará. Si me voy a sentar a la playa, todo se desvanecerá y el sistema simplemente se reiniciará.
No puedo permitir que eso suceda. En ese momento de tranquilidad, se forjó la decisión. Su trauma personal se transformaría en un propósito público. No dejaría que el fuego que quemó su pasaporte se extinguiera. Lo aprovecharía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sesiones de estrategia. Altia convocó a un grupo de trabajo de juristas, activistas de derechos civiles e incluso algunos jefes de policía reformistas con los que había trabajado a lo largo de los años. En la sala de conferencias principal del ayuntamiento de Crestaux de Spring, empapelaron las paredes con diagramas de flujo y estadísticas, deconstruyendo las fallas sistémicas que habían protegido a Miller. Surgieron 3 fallas críticas, como la base es visible después de una inundación. Primero, el fenómeno de los policías gitanos. Miller tenía 17 denuncias, pero su historial estaba prácticamente sellado. Si lo hubieran despedido, fácilmente podría haber sido contratado por un condado vecino y su historial borrado. No existía un registro nacional. Segundo, la ambigüedad y la supresión de pruebas. La única razón por la que su caso era tan irrefutable era porque Miller, en su arrogancia, no había desactivado su cámara corporal. En innumerables otros casos, las imágenes se perdieron, se editaron o nunca se publicaron, creando un muro impenetrable de él dijo, ella dijo. Tercero, y el más controvertido, estaba el escudo legal de la inmunidad cualificada. Una doctrina que se había expandido a lo largo de las décadas hasta hacer casi imposible que los ciudadanos responsabilizaran civilmente a los agentes por violar sus derechos, incluso cuando esas violaciones eran flagrantes. Esta es la arquitectura de la impunidad, declaró Altia, señalando un diagrama de flujo que conectaba los 3 problemas. Cada falla refuerza a las demás. Esto es lo que tenemos que desmantelar. La idea de una única legislación federal comenzó a tomar forma. No sería una reforma radical. Eso sería demonizado y derrotado con demasiada facilidad. Sería un ataque quirúrgico contra estos 3 pilares de la falta de rendición de cuentas. Mientras buscaban un título para el proyecto de ley, David Chen, su asesor de confianza, miró los restos carbonizados y enmarcados de su pasaporte, que ahora conservaba en su oficina, un duro recordatorio del incidente. De las cenizas, dijo David en voz baja. Deberíamos llamarla la Ley Fénix. El nombre se quedó. Era perfecto. Encapsulaba la historia, el simbolismo y la promesa de renovación tras la destrucción. El siguiente desafío fue monumental: convertir un concepto nacido en un ayuntamiento de Colorado en una ley aprobada por un Congreso profundamente dividido en Washington. DeSalta sabía que un proyecto de ley percibido como antipolicial y patrocinado solo por demócratas estaría muerto al llegar al Senado. Necesitaba un socio republicano, alguien intachable, un conservador dispuesto a cruzar la línea. Su equipo identificó a su objetivo improbable, el senador Charles Reynolds de Wyoming. Reynolds era un conservador de la vieja escuela en su tercer mandato, es fiscal y un firme defensor de la ley y el orden. Era el escéptico arquetípico. Su oficina estaba adornada con fotos de él cazando, pescando y estrechando la mano de agentes uniformados. Cuando Alta consiguió una reunión, su equipo se mostró pesimista. La reunión en su oficina del Senado fue tensa y formal. El senador Reynolds fue cortés, pero tranquilo. Cruzó los brazos. Escuchó sin interrupción mientras Alta exponía su caso. No empezó con un llamado emocional a su propia experiencia. Sabía que eso no funcionaría. En cambio, apeló a sus principios conservadores. Senador, comenzó. No se trata de desfinanciar a la policía. Se trata de rendición de cuentas, un principio que sé que aprecia mucho. También se trata de conservadurismo fiscal. Cada vez que se permite que un agente corrupto como el oficial Miller permanezca en la fuerza, se convierte en una carga multimillonaria para los contribuyentes. Las demandas, los acuerdos, son una sangría de fondos públicos que podrían destinarse a equipo y capacitación para los buenos agentes. Le presentó datos sobre demandas contra departamentos de policía de todo el país. Presentó el registro nacional no como una lista negra,
sino como una simple herramienta de contratación de sentido común. No contratarías a un profesor que fue despedido por mala conducta en otro estado sin saberlo, argumentó. ¿Por qué debería ser diferente con un agente de policía? Reynolds guardó silencio un largo rato después de que ella terminara. Alcalde, dijo en voz baja. Rumble. Siento un gran respeto por los hombres y mujeres de azul. Esto parece como si les estuviera atando las manos. No, senador, replicó Altia, inclinándose hacia adelante. Les estamos pidiendo que muestren su trabajo. La transparencia no perjudica a los buenos policías. Los valida. Son los oficiales corruptos y abusivos los que prosperan en la oscuridad. Este proyecto de ley trae la luz. Salió de la reunión sin ningún compromiso, pero había visto un destello de consideración en sus ojos. Le había dado un nuevo marco para considerar el problema, uno que se alineaba con su propia ideología. Había plantado una semilla. Cuando se presentó formalmente la Ley Fénix con Altia Beaumont y un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes como sus patrocinadores, la reacción fue inmediata y feroz. El Sindicato Nacional de Policía, liderado por su belicoso presidente, Frank Donovan, lanzó una campaña publicitaria multimillonaria en su contra. Los anuncios fueron brutalmente efectivos. Mostraban imágenes granuladas de oficiales corriendo hacia el peligro, yuxtapuestas con texto ominoso sobre políticos que abandonaban la policía. Indefensa. Un anuncio se dirigía específicamente a Alta usando un fragmento fuera de contexto de uno de sus discursos para presentarla como una radical. Su rostro aparecía junto a imágenes de coches en llamas y disturbios. El mensaje era claro. La alcaldesa Beaumont y su proyecto de ley eran una amenaza para la seguridad pública. La campaña de presión fue inmensa. Representantes sindicales presionaron sin descanso en el Capitolio, sembrando miedo y desinformación. Pero Alta se negó a dejarse arrastrar a una confrontación pública. En cambio, lanzó una contraofensiva de lógica silenciosa e implacable. Concedió entrevistas en todas las cadenas, siempre tranquila, siempre preparada. Se reunió con los consejos editoriales de los periódicos, armada con datos y testimonios de expertos. Su mensaje fue consecuente. Este es un proyecto de ley a favor de la policía porque es un proyecto de ley que beneficia a las relaciones públicas. Protege la integridad de la profesión al ayudar a eliminar a quienes deshonran la placa. La batalla culminó en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado. La sala estaba abarrotada, el aire cargado de tensión. Frank Donovan testificó, con la voz resonando de ira justificada, mientras denunciaba el proyecto de ley como una traición a la ley. En una parodia cínica, la oposición incluso hizo testificar a la ahora exesposa de John Miller, quien habló entre lágrimas de su familia rota y de cómo este proyecto de ley destruiría la vida de otros oficiales. Luego fue el turno de Alta. Caminó hacia la mesa de testigos con una seguridad serena que captó la atención de la sala. No leyó una declaración preparada. Habló con el corazón, recorriendo con la mirada los rostros de los senadores que tenía delante. Un senador hostil de la oposición intentó tenderle una emboscada. Alcaldesa Beaumont, se burló. No es cierto que todo esto es solo una venganza personal. Tuviste una mala experiencia y ahora quieres castigar a todos los policías de Estados Unidos por ello. Altia hizo una pausa, dejando que el silencio amplificara la acusación del senador. Senador, respondió con voz firme y serena. Si esto fuera una venganza, habría aceptado el acuerdo multimillonario que me ofreció la autoridad portuaria y habría desaparecido. Estoy aquí sacrificando mi tiempo y soportando ataques personales porque mi experiencia no fue única. Simplemente fue excepcionalmente visible. He recibido más de 10.000 correos electrónicos y cartas desde que mi historia se hizo pública. De una abuela en Florida que fue registrada ilegalmente. De un estudiante universitario en California que fue brutalizado en una protesta. De un padre en Chicago cuyo hijo fue víctima de un policía con un largo historial de violencia, del que un departamento de historia no sabía nada. Mi historia es la suya.
No estoy aquí por mí mismo. Estoy aquí por ellos. La sala quedó en silencio. Entonces, el senador Charles Reynolds, quien había permanecido impasible durante toda la audiencia, se inclinó hacia su micrófono. Era el momento de la verdad. Alcalde, comenzó, he escuchado todos los testimonios de hoy. El señor Donovan dice que este proyecto de ley hará que los oficiales tengan miedo de hacer su trabajo. ¿Qué le dice al buen y honorable oficial de Cheyenne, Wyoming, que siente que este proyecto de ley lo ataca a él y a su profesión? Esta era la pregunta clave. Alta lo miró fijamente. Senador, le diría a ese honorable oficial, este proyecto de ley es su escudo. Un chaleco antibalas protege tu cuerpo. Este proyecto de ley protege su integridad. Te protege de asociarte con una bomba de tiempo como John Miller. Protege tu reputación para que no se vea empañada por las acciones odiosas de unos pocos. Asegura que cuando uno se pone el uniforme, el público ve un símbolo de confianza y no un motivo de miedo. Este proyecto de ley no les pide que dejen de luchar contra el crimen. Simplemente pide que el sistema para el que trabajas tenga el coraje de luchar contra los criminales que a veces llevan el mismo uniforme que tú. Honra su profesión exigiéndole que esté a la altura de sus ideales más elevados. Un murmullo recorrió la habitación. Ella no solo había respondido a su pregunta, sino que había redefinido todo el debate. En ese momento, algo cambió. El senador Reynolds asintió lentamente, con una mirada de convicción en su rostro. Gracias, alcalde, dijo. Esa era la respuesta que necesitaba escuchar. Al día siguiente, el senador Reynolds anunció que copatrocinaría la Ley Fénix. Su respaldo proporcionó la cobertura política necesaria para que otros republicanos moderados le prestaran su apoyo. La presa se había roto. Después de semanas de furiosas negociaciones y enmiendas, el proyecto de ley fue aprobado en el Senado con una votación bipartidista de 62 a 38. Un año y medio después de aquella fría tarde de septiembre en la Terminal 4, Althea Beaumont estaba en el jardín de rosas de la Casa Blanca. El sol calentaba y el aroma de las flores flotaba en el aire. Ella estaba de pie justo detrás del presidente mientras él estaba sentado en un escritorio rodeado por los defensores del proyecto de ley. Ella observó el movimiento de su mano mientras firmaba la Ley Fénix. El presidente se puso de pie y se volvió hacia la multitud. Las leyes no son solo palabras en una página, anunció. Son el reflejo de nuestros valores. A veces, un momento de profunda injusticia nos obliga a reexaminarlos. La alcaldesa Althea Beaumont soportó una dura prueba que fue una afrenta a todo lo que representamos como nación. Pero de ese incendio, no emergió con amargura, sino con la determinación de reconstruir. Este es su legado. Se giró hacia Althea y le entregó uno de los bolígrafos para firmar. Lo sentía pesado en la mano, su madera pulida, cálida por el sol. Mientras las cámaras disparaban, pensó en los dos instrumentos que habían definido este viaje. Uno, un encendedor cipo plateado barato, un instrumento de destrucción casual y odiosa. El otro, este bolígrafo, un instrumento de creación deliberada y esperanzada. Habían intentado borrar su historia. En cambio, le habían dado el poder de reescribir la ley para todos. El vuelo a Ginebra era un recuerdo lejano, una trivialidad. Sin embargo, el viaje al que accidentalmente la habían enviado la había llevado a este mismo lugar y había cambiado la nación para siempre. La historia de la alcaldesa Althea Beaumont es desgarradora. Un recordatorio de que el abuso de poder, por pequeño o casual que parezca, puede tener consecuencias explosivas que alteran la vida. Nos demuestra que la verdadera fuerza no consiste en gritar con todas sus fuerzas, sino en mantener la compostura y usar las herramientas del sistema para exigir justicia cuando éste mismo te ha fallado. Los oficiales Miller y Peterson creyeron que le estaban haciendo un favor a una mujer. En cambio, impulsaron un movimiento y se convirtieron en notas al pie de su notable historia de resiliencia y reforma. Su trayectoria demuestra que de las cenizas de un acto de odio, puede surgir un legado poderoso.
Si esta historia de justicia y rendición de cuentas te ha impactado, ayúdanos a compartirla dándole a me gusta. Difundir estas historias es nuestra forma de crear conciencia. Comparte este video con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real donde los poderosos rinden cuentas y los silenciados finalmente encuentran su voz.